Queridos hermanos, vamos ahora a reflexionar el tercer mandamiento y es santificar las fiestas. ¿De qué tipo de fiestas nos habla este mandamiento? Está claro que no son las fiestas mundanas, sino las fiestas religiosas que hacen referencia a Dios. Nos manda este mandamiento a hacer actos de culto a Dios en días concretos. Primeramente es el día domingo. ¿Y cómo sabemos eso? Nos basamos en los evangelios. Nos dice que el primer día de la semana Cristo resucitó. En el calendario judío, el primer día de la semana es después del día sábado, llamado Shabbat o día de descanso. Y al siguiente día se le dice el primer día de la semana. Y desde allí la Iglesia le llamó aquel día Dies Domini, que significa Día del Señor, día en que Cristo nos dio la liberación y la redención. Más adelante se estableció en la Iglesia participar del culto el día sábado por la tarde. Y se hacía porque algunos hermanos quizás no pueden participar del día domingo por razones mayores, pero no puede ser reemplazado el domingo por algo de menos importancia. Por ejemplo, voy a misa el día sábado porque el domingo me voy a la playa. Eso no es darle verdadero significado a la celebración del domingo. Hay que recordar que también si voy a misa el sábado por la tarde en mi parroquia o en una iglesia donde pueda estar, debo escuchar las lecturas propias del domingo. A lo largo también se fue poniendo las fiestas del Señor, correspondiendo en el año litúrgico, donde celebramos los misterios de la vida del Señor, es decir, su nacimiento, muerte y resurrección. Celebraciones que dan mayor realce para la participación. Por ejemplo, la Semana Santa, día del nacimiento de Cristo, día de su pasión. Entonces son días muy importantes que nos recuerdan los misterios salvíficos de la vida del Señor. También durante el año litúrgico se fueron poniendo días de precepto o llamados fiestas de guardar. Por ejemplo, recordamos, 1 de enero recordamos a Santa María, Madre de Dios. 29 de junio, San Pedro y San Pablo. 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. 25 de diciembre, Día del Nacimiento del Señor. De estas celebraciones, que son feriados, como sabemos también, son días que tenemos que ir a misa. Es decir, tenemos el carácter obligatorio de participar de estas celebraciones. ¿Y de qué manera podemos santificar estos días? O sea, sobre todo estos días dedicados a Dios. Sobre todo, hermanos, es participar de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque es la acción más sagrada que nosotros podemos darle al Señor. En la misa se actualiza el derramamiento incruento de Cristo en la cruz. Es decir, que nosotros cuando vamos a misa participamos de la misma pasión del Señor. Es el mismo Jesús que sigue derramando su sangre por nosotros, por nuestra salvación. Y sobre todo, su presencia resucitada nos sigue acompañando en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía cuando comulgamos. Esto no hay que olvidarlo, hermanos. También se pueden participar de días que no sean precepto o el domingo. No tiene carácter obligatorio, pero se recomienda porque cuando participo de misa diaria incrementa más mi amor al Señor. Incluso Dios me da la gracia para fortalecerme en la caridad. Me ayuda también a vivir una vida más unida a Cristo, y es bueno también si participamos de estas celebraciones y tenemos la posibilidad de ir, podemos hacerlo, nos ayuda mucho. También debemos recordar el no ir a misa, por ejemplo, pues es un pecado mortal. Mucha gente me decía, padre, no ir a misa es un pecado. Claro que es un pecado. ¿Por qué? Porque es despreciar a Dios. Y estoy quizás poniendo otras cosas más importantes que Dios. A veces hay personas que dicen, bueno, no voy a descansar más toda la semana. Claro,
hay que descansar también el domingo, pero tenemos que darle en ese espacio de ese domingo, darle ese espacio a Dios en nuestra vida. Y es la misa los domingos. No es lo mismo la misa de la televisada que la misa cuando vamos a nuestra iglesia. No es válida tampoco las misas cuando uno va a misa. ¿Por qué? Porque pues no estamos participando en el altar. Ayuda espiritualmente, sí, es verdad, ¿no? Ayuda espiritualmente, pero no reemplaza la celebración eucarística. Eso no hay que olvidar, ¿no? Por eso es que importante, pues, quienes no van a misa también, algunos están excusados. Por ejemplo, alguno sufrió un accidente, lógico que no podrá ir a misa, o alguno que está enfermo en su casa no puede ir a misa, claro que está excusado. Pero por otras razones, quizá, bueno, flojera, no sé, de repente no quise hacer otras cosas, de repente, no sé, viene un amigo y entonces me puse a conversar todo el día con él. No, claro, hay que darle la verdadera importancia de Dios en nuestra vida. A lo largo de esta vida sacerdotal que tengo, veo más que hay más participación de las mujeres que los hombres, es verdad. Y verdad que también los hombres tenemos que participar de la Eucaristía. Y es bueno también participar con los hijos. Tenemos que enseñarles también. Y esto es muy importante, les digo, porque si nosotros como padres, como hermanos mayores, no vamos a misa, ¿qué va a pasar? Ellos, los hijos, los menores, los que recién están iniciándose un camino de fe, se van a justificar. Claro, ¿qué me podría decir a mí, de repente yo como hijo, que yo vaya a misa si mi papá nunca va a misa? ¿Me entienden? O sea, el no participar de las celebraciones hacemos que los demás, pues con nuestro pecado mismo, pues ellos también quieran hacer lo mismo. Por eso hay que enseñar, como dice, con el ejemplo se dice, ¿no? Eso es muy importante. También en la Eucaristía, pues se puede comulgar, por supuesto, ¿no? Si yo veo a un sacerdote confesando en la misa o antes de la misa, pues yo debo acercarme si lo necesito. Todos sabemos que hay que confesarse en pecados cuando hay pecado mortal. Los pecados veniales o leves que decimos, que son pecados que muchas veces cometemos por nuestra fragilidad humana, un pensamiento, un deseo, quizás estuve molesto, salí de mi casa molesto, incómodo, no necesariamente debo confesarme de eso o buscar la confesión. En el acto penitencial de la misa, en el yo confieso, se me borran estos pecados leves o veniales. Pero los pecados mortales que yo he hecho con conocimiento y consentimiento deben ser confesados. Y todos los que tengan que ver, sobre todo con los 10 mandamientos. Por eso es importante quizás hacernos un programa espiritual en nuestra vida, confesarnos de manera habitual, ¿no? Yo recomendaría una vez al mes, en pecado mortal, inmediatamente, porque estamos privándonos de la gracia, del perdón del Señor. Por eso es muy importante. Decía San Juan Bosco, de niño, a su director espiritual, le decía, ¿por qué es importante confesarse? Y le decía la respuesta, ya muy sabio, don Bosco, San Juan Bosco, es que pueda que en nuestra vida nos falte tiempo para encontrarnos con Dios definitivamente. Y es verdad. A veces buscamos confesarnos, quizás cuando ya estamos mal o cuando realmente pues ya nos sentimos que tendríamos que recibir el sacramento de la confesión porque hemos hecho una vida mala. No, confesarnos inmediatamente. Por eso es importante tener formada nuestra conciencia, formar nuestra conciencia, ¿no? ¿Y cómo formo mi conciencia? Leyendo la palabra de Dios, por ejemplo, tratando de practicar la palabra de Dios también. Formo mi conciencia también escuchando a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que me dice también? En la oración también.
tengo que formar mi conciencia, porque si no formo mi conciencia, ¿qué va a pasar? El pecado va a arrastrarme el pecado. Y cuando uno pierde la conciencia del pecado, pues ya no le duele su pecado, ya no siente dolor por lo que ha hecho, piensa que es un pecado más de la vida y no tiene dolor. Es triste ver que todavía puede pasarnos eso en nosotros cuando no nos confesamos, cuando no le damos realmente la importancia a nuestra vida espiritual, que Dios entre en nuestro corazón. También es importante que es el día del descanso, es decir, el día de descanso, el día de la gracia de Dios. Por tanto, ese día debemos descansar el cuerpo. Algunos prefieren trabajar y así no le dan gloria a Dios. O sea, es decir, a pesar que trabajas toda la semana, el domingo también sigues trabajando. Pero bueno, hay algunas excepciones también. Hay motivos, como sé, que se pueden excusar, quizá por necesidades familiares, ¿no? De repente tengo que seguir cuidando a un familiar enfermo, también, por ejemplo, ¿no? O tengo que, necesito trabajar urgente, ¿por qué no? Pero uno debe también darse cuenta que uno puede decir, bueno, tengo que trabajar porque no como para mañana, qué sé yo. Entonces, uno tiene que esforzarse también de poder realmente ir cambiando eso, porque pueda darse que se forme un hábito. Entonces, no puedo, entonces voy a determinar así, ya no puedo ir a misa porque tengo que trabajar, los domingos es el día de trabajar. Entonces, le vamos a poner siempre esa excusa a Dios. Uno tiene que, como se dice, esforzarse, poner los medios para ir a misa el domingo. Otra parte también es que no se debe poner impedimentos a los que desean ir a misa. Por ejemplo, un patrón le dice a su trabajador, hoy domingo no vas a misa. No debemos negarle a nadie a participar de la celebración. Uno es libre y uno debe ir con esa libertad. Yo no soy nada ni nadie para quitarle esa gracia. Igual también, a veces, y esto lo digo también por los enfermos, muchas veces tengo la oportunidad de ir a los enfermos y ¿qué pasa? Que pues los hijos o el esposo o la esposa dicen, pues no está aquí, se ha ido al hospital, cuando sabemos que sí está esa persona. O sea, es triste ver que una persona familiar le niegue el sacramento a un enfermo. Si un sacerdote o un ministro de los enfermos va a visitarle, eso es cerrar, ¿no?, a Cristo, y eso es un pecado. Es un pecado grande. Nosotros no podemos rechazar a Cristo que viene en el sacerdote cuando visita a un enfermo. Tenemos que buscar la manera incluso de buscar al sacerdote o preparar ese camino para que ese enfermo, cuando reciba a Cristo, lo reciba con gusto. Hay que preparar el camino, como San Juan Bautista. El día domingo es el día de los enfermos o el día de la caridad. Por tanto, es importante visitar también a las personas que están delicadas de salud. Es el día de la familia, por tanto, para poder compartir con los nuestros, ¿no? Es importante compartir con los hijos, salir también, distraerse, cambiar de actividad, ¿no? Hacer deporte también, no es malo. Entonces, todo esto ayuda, porque de esta manera también damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Con respecto al comulgar, nos recomienda la Iglesia una hora antes, llamado hora de ayuno, ¿no? Una hora de ayuno antes de participar de la celebración. Quizás algunos hermanos por salud, como tienen que tomar medicamentos a horas previstas, entonces, y necesitan alimentarse, porque es verdad, hay medicamentos que nos bajan la defensa, entonces necesitamos alimentar. Ellos sí, claro, ellos pueden comer, ¿no? Y luego comulgar. Pero quienes puedan acceder, como se dice, a poder comulgar y hacer también el ayuno, lo deben hacer. No hay que olvidar eso, ¿ya? Es pecado mortal, por ejemplo, comulgar en pecado, ¿no? Comulgar en pecado. Por ejemplo,
aquí incluso se comete doble ofensa a Dios. Primeramente es el pecado personal que yo tengo, y el segundo, el ir a la misa a comulgar. Y esto es grave. Claro, o sea, comulgo con Cristo cuando todavía vivo en pecado, cuando todavía quiero vivir en ese estado de vida. Entonces no hay un arrepentimiento de esa persona, o no toma conciencia de lo que está haciendo. Dios es bueno, es verdad, y misericordioso, pero tampoco yo no lo puedo ofender al Señor. San Pablo decía algo muy cierto y dice, ¿no? El que come de Cristo indignamente come su propia condenación. Necesitamos comulgar en gracia ante Dios. Por eso, qué importante es confesarse cuando tengo pecado mortal. No lo puedo recibir. Todavía no. Me confieso, ¿no? O puede darse también que el día domingo, yo pueda comulgar, ¿no? Pero con la intención de confesarme inmediatamente. Quizá, por ejemplo, yo me fui a confesar, pero la cola era larga y no me pude confesar. Entonces no me pude confesar, tuve la intención de confesarme. Entonces, ¿podría acercarme a la comunión? Sí se puede acercarse a la comunión, pero con la intención de confesarse inmediatamente. O sea, que yo debo buscar al sacerdote, decirle, Padre, he comulgado, necesito confesarme. Porque la Eucaristía debe darse dentro de la misa, no fuera de la misa. Fuera de la misa a los enfermos, a los que necesitan, pero propiamente se debe dar dentro de la celebración eucarística. No hay que olvidar eso, mis hermanos. Por ejemplo, también para los que no son católicos no deben comulgar porque no están en comunión con la iglesia. Por ejemplo, un hermano de otra iglesia, o sea, evangélico, qué sé yo, fue a la misa y comulgó. No debe comulgar porque no está en comunión con la iglesia de Cristo. Necesita esa persona renovar su adhesión a la iglesia católica. Y eso es, me acerco al sacerdote párroco, le digo que yo estuve en esta iglesia, me confieso también, ¿no? El sacerdote me absolverá mis pecados y pues, ¿no? Y habrá un acompañamiento también a esta persona en ese proceso de cambio, ¿no? De camino, ¿no? De conversión, que la iglesia debe acompañar. A los que no se han casado por la iglesia, pues todavía no pueden comulgar hasta que regularicen su situación matrimonial, ¿no? Antes de su matrimonio religioso, el sacerdote los va a confesar para que puedan comulgar también. También en la iglesia, como ustedes saben, hay matrimonios mixtos, ¿no? O sea, uno que se ha casado en la iglesia católica, pero uno de ellos no es católico. Por ejemplo, un matrimonio donde la esposa es católica y el esposo no es católico, ¿no? Eso se llama matrimonio mixto en la iglesia. ¿Quién debe comulgar? Debe comulgar, lógicamente, el que es católico. El que no es católico no, ¿por qué? Porque todavía sigue viviendo en ese estado de vida, podemos decir, ¿no? De esa iglesia que pertenece. Puede haber un cambio, lógicamente, claro. Esa persona renueve su compromiso ante Dios y quiera por voluntad propia volver a la iglesia católica. Esto es muy importante. Otra cosa con respecto a la Eucaristía también, ¿no? El catecismo lo dice, o sea, debemos comulgar dignamente también. O sea, comulgar con la mano o con la boca son de una manera digna, ¿no? Cuando recibo a Jesús, el sacerdote dice, cuerpo de Cristo, inmediatamente lo recibo y lo consumo en mi boca. Respondo lógicamente, amén. ¿Qué significa? Así sea, gracias a Dios, como se dice, ¿no? Entonces, puedo comulgar de esa manera, dignamente, ¿no? El sacerdote me da la hostia, lo consumo en mi boca inmediatamente y voy a mi banca o mi sitio, rezo a Dios, dándole gracias por el sacramento que he recibido, orando también al Señor. Pero algo importante también, cuando nosotros comulgamos con Cristo, comulgamos también con su Evangelio, comulgamos también con el estilo de vida que nos invita el Señor.
Es decir, ¿cómo puedo yo comulgar con Cristo si ando yo dividido? Ando dividido con los demás, ando peleado. ¿Cómo puedo comulgar con Cristo si soy adúltero? ¿Cómo puedo comulgar con Cristo si hago mi vida lo que yo quiera fuera del plan de Dios? ¿Cómo puedo entrar en comunión con Dios cuando robo? Cuando pues engaño a la gente. Entonces no se puede comulgar. Es una ofensa al Señor. Uno debe esforzarse por cambiar. Comulgo con la intención también de ser mejor, de luchar. Es como en la confesión también. Cuando uno se confiesa, está el acto de arrepentimiento, pero si la persona no se arrepiente de sus pecados, entonces será un rito, nada más lo que ha hecho, será un compromiso a Dios. Es como se dice un saludo a la bandera, pero no hay un inicio de un compromiso. Claro que hay personas que les cuesta mucho, ¿no? Los pecados que se confiesan y a veces uno se reitera en ello. Pero uno debe esforzarse también. Hay medios también para ir cambiando, ¿no? Entonces uno debe esforzarse por comulgar en unión con Cristo bien. Espero que pues este tercer mandamiento les ha ayudado, hermanos, un poquito más a acercarse al Señor. Es el día de Cristo, es el día del Señor. Si supiéramos, hermanos, qué importante es la misa. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, de nuestros hermanos, saldríamos contentos cada vez que vamos a la misa. Decía un santo obispo, el que entra a la iglesia como estuvo y sale igual, es decir, no hubo un cambio, es que no comulgó con Cristo. Y comulgar con Cristo no solo es recibir la hostia. Comulgar con Cristo es aceptar a Jesús en nuestro corazón, es participar de su vida divina en nuestra vida. Eso hay que pedirle al Señor, que nos ayude a amar la Eucaristía, porque ahí está Jesús, hermanos, ahí está el Señor presente, vivo, resucitado. Ahí está Dios que baja del cielo, ese Dios eterno que baja hacia el altar para ti, para mí, para que podamos recibirlo. Qué amor tiene el Señor con nosotros. Ojalá que no lo olvidemos eso. Y cuando sintamos que nos hemos alejado por Dios por el pecado, recurramos a la confesión para recibirlo a Cristo dignamente. Que el Señor nos bendiga siempre.